hay algo que yo creo que es, no sé si decir incomparable, pero es una sensación de alivio, de paz, una sensación que si tuviese que preguntaros a cada uno cómo os sentís cuando os ha pasado esto, cada uno podrá decirlo de una manera, expresarlo con más o menos palabras. Pero cantamos a menudo, y lo hemos cantado una semana más, la palabra: en tu perdón renovaste todo mi ser, y vida nueva en la cruz hallé. Lo hemos cantado hace un rato. Y hoy voy a intentar que juntos veamos una situación que comprenderéis que a donde nos quiere apuntar el Señor Jesús es a la mayor necesidad que tenemos todos. A una necesidad que es el perdón. Voy a hacer el spoiler, voy a destripar la historia del principio, pero hay más cosas. Pero quiero que penséis, ¿cómo os sentís vosotros cuando ese alivio de decir, no, es que yo he hecho una cosa grave, pero se me ha perdonado, ¿no? A nivel horizontal, en cuanto a personas que podemos llegar a tener algún problema y somos perdonados, pero sobre todo a nivel con el Señor. Y es la mayor de nuestras necesidades. Vamos a leer en Marcos, juntos, Marcos 2, del 1 al 12. Marcos, el Evangelio según Marcos, capítulo 2, versículo 1 al 12. Dice así: entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa. Inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían, ni aún a la puerta. Y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba, y haciendo una abertura, bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. Estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones: ¿por qué habla este así? Blasfemias dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismos, les dijo: ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil, decir al paralítico: tus pecados te son perdonados, o decirle: levántate, toma tu lecho y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios diciendo: nunca hemos visto tal cosa. Este es el texto que vamos a leer hoy. No vamos a hacer un estudio bíblico como si yo hubiese estado en un seminario ahí varios años formándome. No voy a hablar así, pero sí me gustaría saber un poco el contexto para que vierais que cuando dice entró Jesús otra vez en Capernaum, Capernaum está al norte, está en Galilea. Capernaum, cuando habla de Capernaum, precisamente que dice que se oyó que estaba en casa, en su casa, está hablando de la casa donde estaba Pedro. La casa de Pedro era la casa donde él acostumbraba a estar, donde estaba Jesús. Otro detalle que es importante, dice: e inmediatamente se juntaron muchos. Vale, vamos a ir un momento a Lucas. No vamos a mover mucho la Biblia, pero a Lucas 5, versículo 17. Lucas 5, versículo 17. Dice algo parecido a lo que hemos leído. Aconteció un día que él estaba enseñando y estaban sentados los fariseos y doctores de la ley. O sea, ya sabemos que entre toda la multitud había los fariseos y doctores de la ley, los cuales habían venido, imaginad, dice, de todas las aldeas de Galilea, de Judea y Jerusalén. Y hermanos, coged el mapa y ya tenían que tener voluntad, porque si Capernaum está al norte, está en Judea, en Galilea,
Jerusalén está al sur en Judea y estaban como a 200 kilómetros, o sea, andando muchísimo tiempo. Ya no sé cómo irían, pero había un verdadero interés. No voy a ponerme en el corazón de los fariseos, de los escribas, no sé, no voy a decir, como siempre hablamos de ellos, si tenían una actitud de ataque o no en ese momento. Lo que sí puedo decir es que había personas que querían escuchar a Jesús, habría personas que querían ser sanadas por Jesús, y entre ellos también estaban allí, como dice, sentados los fariseos y los escribas. Es curioso para mí decir que alguien vaya a escuchar a Jesús desde tan lejos. A nosotros a veces nos pasa, si queremos escuchar a alguien o ir a un sitio donde nos vamos a encontrar con alguien conocido, alguien que sentimos aprecio, ¿no? Pero hasta esas personas tenían interés, al menos en escuchar. Mientras Jesús hablaba, pues, como hemos leído, llegaron 5 hombres, ¿no? 5 hombres. Mientras les predicaba la palabra, Jesús estaba enseñando la palabra, le estaba enseñando, como todos sabéis, cuando desde el principio en Marcos está diciendo arrepentíos y convertíos, ¿no? Arrepentíos y creed en el Evangelio. Estaba todo el tiempo hablando de la buena noticia que podían tener las personas que, escuchándole, pues podían acercarse al Señor si se arrepentían. Pues él continuaba con sus historias y dice en ese momento que vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4. Entonces había 4 y el paralítico. Pero no podían acercarlo hasta Jesús para que Jesús les sanase. Entonces la solución que encontraron, vosotros poneros en el plan, o sea, estamos aquí en un sitio un poco grande para algunos, ¿no? Aquí seguramente que si dijeran de venir 100 o 150 personas, pues nos costaría un trabajo. Alguna vez ha venido aquí, ha habido una reunión especial y ha sido algo que nos hemos planteado, pero bueno, igual no teníamos que haber ido a otro lado. Pero en ese caso, seguro. O sea, estaban en una casa de una familia con gente dentro, lleno de gente, en la puerta había gente y no había manera de hacer algo como lo que querían estas personas. Entonces entran por el techo, bajan al paralítico con cuerdas hasta llegar donde estaba Jesús. Las casas en esa época tenían como, yo creo que algo parecido a lo que tenéis vosotros allí en Andújar, en el Cortijo. Una escalera que subía, lo que pasa es que el techo era más frágil. Estaba hecho de madera, como unas vigas de madera, y tenían que levantar porque estaba con barro, con paja. Entonces, imaginaos el percal, que yo me pongo en el lugar de Jesús, estoy hablando de cosas súper profundas, ¿no? O una historia súper interesante, y de golpe, ¡pataplum!, se cae un trozo de barro. Se cae paja, se cae... Y ya está como... Claro, que pensamos en algo ahora curioso para nosotros. Pero claro, estas personas estaban involucradas en la vida de ese amigo, de ese familiar, tal vez. Y hay un vídeo que, si queréis mirar en YouTube, esta secuencia o esta escena está explicada como, o sea, no explicada como interpretada, sino tal cual pasó, lo hacen como yo me imagino que fue, ¿no? O sea, llegan, hay un montón de gente, bajan, o sea, suben por una parte y se ven con las cuerdas bajando a la persona. Entonces encontraron la solución. Las casas tenían ese tipo de a ver, no facilidad, pero yo me pongo también en la piel de Pedro y dice, madre mía, la que me has liado. Claro, esta casa estaba en principio soportando, pues eso, que de vez en cuando llovería, de vez en cuando haría mal tiempo, bueno, protegiéndola. Y de golpe estas personas tan interesadas por la sanidad de este hombre, pues van y me revientan el techo. Pero aquellos hombres necesitaban que Jesús sanase a su amigo. Hicieron lo que estaba en sus manos. Hicieron todo lo posible para que al menos Jesús los escuchase. Y Jesús, leemos que Jesús ve la fe de ellos. Hermanos, siendo cristianos tenemos fe, pero cuando no lo éramos también. Y nosotros tenemos una serie de prioridades. Porque en el fondo es así. Cada día te levantas teniendo unas prioridades o igual unas tareas, ¿no? Pero cuando hablamos de la fe parece que solamente se habla de una fe profunda, una fe como
esto es lo que me motiva, ¿no? Tú tienes fe, y yo a veces tengo fe, entre comillas, en personas que me pueden ayudar. Oye, cuando te subes a un avión tienes fe, ¿no? Cuando alguien te lleva en autobús tienes fe, cuando te acompaña alguien y dirige, tú tienes de alguna manera esa esperanza en que esa persona haga bien lo que hace. Pero a veces tenemos fe en personas como en amistades, esperamos de los matrimonios, esperamos de la familia. Otras veces tenemos fe en nuestro trabajo, tenemos esperanza en el dinero, en la estabilidad, en la popularidad, en nosotros mismos. A veces no es que yo soy capaz por mí de llegar a tal sitio, ¿no? Y de conseguir tal cosa. Y es de una manera que estamos como esperando siempre en algo. Y pensamos a veces que solamente los que tienen fe son o los cristianos o otras personas no pueden. O sea, es algo como que, no me quiero desviar, pero que todos tenemos fe. En ese momento, en esa casa, había personas con fe, pero Jesús vio algo especial en aquellas personas. Porque aquellas personas pusieron a su amigo, a su familiar, a esta persona paralítica que no podía apañársela solo, le pusieron ahí en medio en Jesús. Y se esforzaron porque había una necesidad, porque había un riesgo. Imaginaos si todo hubiese ido mal. Hemos leído que se sanó, que sí. Hemos visto la historia completa, hemos leído ya la historia completa y vemos que se sanó. Pero ¿y si no? Porque ellos, si nosotros creemos en la Biblia, ellos no sabían. Esta es una historia que ha explicado Marcos, que ha explicado Lucas, que ha explicado Mateo, pero ellos no sabían que que ese hombre iba a ser sanado. Había un riesgo, pero también una posibilidad de que la vida de aquella persona fuese cambiada. Entonces, ellos, por personas que hubiesen hablado con ellos, sabían que Jesús era especial, sabían que Jesús tenía poder para sanar, que no solamente enseñaba de una manera especial, sino que también sanaba. Y si nos paramos a ser un poquito más profundos, era como que Jesús era su única esperanza de sanidad. Así que se rindieron ante esa necesidad. Otras personas podrían haber intentado cosas con aquel paralítico, ¿verdad? Seguramente iría al médico, ¿no? Seguramente alguna persona le diría, haz esto, y no funcionaría, ¿verdad? Entonces, ellos dijeron, no, mira, amigo mío, yo he oído a Jesús, yo he visto cómo sanaba, y yo voy a intentar por todos mis medios que tú lo conozcas para que te sane. Y todas las dudas y todos los temores quedaron a un lado, y aquel hombre también se dejó llevar por sus amigos. Y seguro que pensaron en las molestias que ocasionarían allí, las molestias que provocarían a Jesús y a los demás. Pero su amigo necesitaba ser sanado. Porque esa persona, hay una enfermedad que se llama, creo que se dice así, espasticidad o espasticismo, ¿no? Y es que no te puedes mover, pero nada. O sea, no es aquello, es que esa enfermedad, dice, por lo visto en la traducción de Lucas, cuando lo expresa, es diferente a la palabra de parálisis a esa enfermedad. Esa enfermedad es bloqueo total. Entonces, ellos tuvieron ese amor por esa persona, tuvieron un interés real en esa mejoría, y por eso tenían que hacerlo. Y el resto de personas seguramente tenían que ver que estaban allí. Imaginaos a estas personas que estaban ahí escuchando a Jesús. Pero que vienen estos aquí ahora a molestar a nuestro maestro, que vienen aquí a fastidiarnos la historia. Pues a ellos no les importó. Y nadie les dejaría pasar. Pues si no hubiese sido así, si hubiese sido tan amables las personas de dejarle pasar, ni siquiera estaríamos recordando esta historia hoy, ¿no? Y la verdad que de alguna manera nosotros podemos caer en eso, en pensar como aquellas personas que estaban allí. Yo estoy apañado, ¿verdad? Yo estoy escuchando a Jesús, yo tengo cerca a Jesús escuchándolo, tengo mi conocimiento bíblico,
quiero decir que a veces ni siquiera somos capaces de ver los problemas de personas con esas necesidades, porque estamos cerca de Jesús. Y no, hay hermanos que, como hemos hablado a veces, que sufren porque quieren estar cerca de Jesús. Pero ¿qué pasa? Que tienen problemas en otros países. Entonces, los que nosotros tenemos como responsabilidad, de alguna manera, es echar una mano, ¿vale? Ser de ese tipo de persona que coge con el lecho, como hemos leído, y ayuda a esa persona. Es una cosa que a veces se sale de lo habitual, porque lo más religioso es aprender la Biblia, ¿no? Meditar, orar, pero también hay una parte práctica en el Evangelio, hay una parte práctica en el cristianismo. La primera enseñanza que yo querría compartir hoy, que me guía desde que esas personas cogieron y este hombre estaba paralítico en su lecho y se lo llevaron, desde el mismo momento que lo levantaron hasta ir a Jesús, lo que a mí me hace pensar con esa fe es en la misión de la Iglesia, hermano. La misión de la Iglesia es llevar a otros a Jesús con fe, como estas personas, esforzándonos con todos los medios disponibles. Aquellas personas nos enseñan a confiar en Jesús, nos enseñan a arriesgarnos por ayudar a otros, por amor a esas personas, a actuar, no solo hablar. Nos enseñan a persistir hasta que cueste lo que cueste, y amar a las personas en nuestro entorno. ¿A amar a los cristianos? Sí. ¿Amar a las personas que no son cristianas? También. La misión de la Iglesia, como se encarga Jesús de decirnos, es, como vamos a leer unas páginas antes solamente, no está muy lejos. En Mateo 28, versículo 19 y 20 dice: id, las palabras de Jesús, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Además, llevar a personas hasta Jesús. Y hay que poner todos los medios disponibles. En 2023 también hay que seguir intentando llevar a otros a Jesús, para que más personas puedan conocerle. ¿Todos vuestros amigos y familiares son cristianos? Pues los míos no. Y esta misión tiene una promesa, como hemos leído: Jesús está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y esto supone invertir más tiempo en conocerle, ¿no? En estar mejor preparado bíblicamente, en amar a los amigos y familiares, en pensar en su perdición, en pensar en la condenación. ¿Eso hay que pensar o no? Tenemos que pensar que necesitan la salvación, porque de otra forma serán condenados igual que cuando nosotros no conocíamos al Señor. Y esto supone también, lo mismo que supone hacer cosas buenas en cuanto a amarles, prepararnos bíblicamente, meditar, orar, también supone dejar de hacer otras cosas que no nos convienen. Hay que dejar de hacer cosas que no sirven para nada. Y estamos en un momento del año que también igual hay que recordarlo. Pensar, ¿qué estoy haciendo? No solamente por la salvación de mi familia o de mis amigos, sino para conocer más al Señor. ¿Qué estoy haciendo bien y qué es lo que debería dejar de hacer? Nosotros tenemos que mostrar la compasión de estos cuatro, dándole otras prioridades a nuestra vida, abandonando costumbres que no nos ayudan en la misión y evitando que otros se alejen del Señor por nuestras actitudes y nuestro carácter a veces. Porque todos tenemos que cambiar, hermano. Todos nos tenemos que parecer más a Jesús. Pero Jesús vio la fe de ellos y se detuvo, porque lo que estaba pasando era muy importante. 4 personas y un paralítico hicieron lo que hemos visto. Y eso no era normal. Él dejó sus enseñanzas para enseñarnos hoy, a ellos en ese momento y a nosotros hoy, que necesitamos entender nuestra mayor necesidad. Y es que nuestra mayor necesidad es el perdón de Dios. Dice, al ver Jesús la fe de ellos, le dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados.
Jesús tomó la iniciativa de parar y enseñar lo más importante, hermanos. El mayor problema del paralítico, para él, el mayor problema del paralítico era que estaba paralítico, que no se movía. Pero Jesús sabía la profundidad de esa enfermedad. Y la fe era lo que le ayudó a entender lo que había en su corazón. Jesús vio la fe práctica de aquellas personas, hermanos, sus esfuerzos por llegar hasta Él. La fe de aquellos hombres cambió su modo de pensar. Ellos pensaron, si Jesús está allí, si Él sana, si Él es capaz de enseñar así, tiene algo más. Y yo quiero darte esa oportunidad. Y eso es lo que estaban pensando estos amigos. Están diciendo, no, es que no hay otra solución ahora mismo. Él es la mejor opción. No se conformaron. Entonces Jesús les habló así porque era su mayor necesidad. Ahora nos preguntamos, ¿pero aquel hombre necesitaba andar antes que cualquier otra cosa, no? Si es lo que él pensaba que era lo que necesitaba, seguramente. Yo digo, ¿pensáis en la cara que tuvo que poner? Hombre, tus pecados te son perdonados. Estos me han traído a mí aquí porque me han dicho que este hombre, es verdad, paraos a pensar, este hombre me iba a sanar. Pero es que ese hombre no era cualquier hombre, hermano. Él necesitaba escuchar aquellas palabras, pero seguramente no esperaba esas palabras. Este paralítico quería volver a su vida, quería volver a su cotidianidad. Mi familia, mis amigos, mi trabajo, y no depender de nadie. Imaginaos, yo, gracias a Dios, no he tenido que pasar esa necesidad, pero yo tengo que ser de un fastidio para la gente que tenga que ayudarme. En serio, O sea, si a veces somos chinches por cualquier tontería, imaginaros un día, y otro día, y otro día, parado, sin poder hacer nada. Pero Dios, en la persona de Jesús, tenía mejores planes. Y no podía pasarle a este hombre como cualquiera de nosotros, porque si le pedimos ayuda a Dios por algo concreto, a veces nosotros tenemos nuestras expectativas. Nosotros pedimos, vemos una necesidad en nuestra vida y decimos, Señor, ayúdame en esto. Y si nos la concede, si es algo que pensamos, esto me lo ha concedido el Señor, tal vez sigamos necesitando un cambio. Algo más profundo en nuestra relación con Dios. Jesús quería decirle al paralítico, esta es tu mayor necesidad. Esto es lo que realmente puede satisfacer tu corazón y cambiar tu vida para siempre. Y a veces vivimos pensando, ¿y si esto fuese lo mejor en mi vida? ¿Y si solamente me falta esto para ser feliz? ¿Vosotros no pensáis alguna vez en vuestra intimidad, solo me falta esto casi todo me va bien, pero es que esto no hay manera, es que esto no va, y esto, solo si aquello cambiase, me sentiría muchísimo mejor? Pero, ¿y si Dios lo que quiere y ofrece es lo que necesitamos? Porque si no, nos olvidamos de Él. ¿No habéis pensado? Es que siempre tengo que pedirle esto porque es que no hay manera que cambie. Pero es que igual, si tú realmente necesitas solo eso, en teoría, si te lo da, ¿tú qué vas a creer de Jesús? Tú que te puedes olvidar del Señor. Él lo que quiere es que te agarres a Él. Él lo que quiere es que tú permanentemente tengas. No significa que Él no pueda cambiar las circunstancias. Eso no significa eso. Lo que pasa es que igual Él sabe las prioridades que tú necesitas, igual que las mías. Jesús quería enseñarle al paralítico y a nosotros que nuestro mayor problema no es la salud y otras cosas que pensamos más importantes. Nos está diciendo, necesitas el perdón de Dios. ¿Pero por qué necesitas el perdón de Dios? Pues dice la Biblia en Romanos 5, versículo 12, vamos a leerlo un momento. Romanos 5:12 dice,
Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres. ¿Por cuánto qué? Por cuanto todos pecaron. No aquel hombre, todos pecaron. Entonces, si todos pecaron, todos necesitamos el perdón, ¿o no? Y hoy vivimos las consecuencias del pecado. En la salud, en las relaciones, en todo lo que es nuestra sociedad. Y necesitamos primero el perdón. En el versículo 17 de este mismo capítulo 5 de Romanos dice: pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, o sea que eso era la consecuencia, de la misma manera, por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. La idea es, ¿alguien pecó o no? Adán y Eva sabemos por la Biblia que pecaron, y eso supuso unas consecuencias para todos, porque todos hemos pecado. Y de la misma manera que entró ese pecado, entró a través de Jesús la posibilidad de ser justificado. Y esta es la realidad. Entonces, por el pecado de Adán y Eva somos condenados, pero por la justicia de Jesús somos justificados. Y Jesús vio la fe de aquellos hombres y perdonó el pecado que estaba paralizándole. Porque vio esa fe, porque entendió la necesidad de aquel hombre. Y hoy Jesús nos salva igualmente por la fe. Pero dice la Biblia, en primera de Juan 1, 9, nos da la manera. Fijaos en la manera de acercarse al Señor para ser perdonado. Dice primera de Juan, dijo el mismo Juan, si confesamos 1.9, primera de Juan 1.9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y Jesús sigue hoy, en 2023, ofreciendo el perdón al ser humano que se acerca a Él, con fe, en arrepentimiento por los pecados. Y esto realmente es lo único que satisface nuestra mayor necesidad. Pero para Él no fue fácil. Vosotros sabéis la historia completa. Este hombre no la sabía todavía. Pero para Él no fue fácil. Jesús tuvo que entregar su vida para salvarnos. Y la entregaría más tarde, después de sanar al paralítico. Pero la prioridad era el perdón de sus pecados, antes de sanarle de su enfermedad. Entonces hemos aprendido, lo primero, la misión, recordar la misión de la Iglesia, de ir con las personas, llevarlas a Jesús. Llevarlas a Jesús en ese momento que pasó, que estaban en una casa. Hoy nos gustaría que todos vinieran aquí a este lugar, pero todo tiene un proceso. Lo que está diciendo este texto es, lleva a tus amigos a Jesús. Si están en otro lado, pues tienes que acercarlos a Jesús igualmente. Porque igual, al final de algún tiempo, cuando tú llevas orando por esa persona, viene aquí, como aquí ha pasado, que han venido. Esa sería la primera. La segunda, la mayor necesidad que tenemos de perdón. La tercera es que Jesús demuestra su identidad y su autoridad. Vamos a leer en Marcos capítulo 2, versículos 21 al 24, que dice... Marcos 2, no, 21 al 24 no, perdonad. En el versículo 6 de Marcos 2. Estaban ahí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones. ¿Por qué habla así? Blasfemias dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios?
Y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismo, les dijo: ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil, decir al paralítico tus pecados te son perdonados, o decirle levántate, toma tu lecho y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad de la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Esa era su manera de decir: no, perdonad, los que no sabéis quién sois vosotros. Yo sí sé quién soy. Jesús sabía quién era perfectamente. Dice: yo soy el Dios mismo hecho hombre. Yo puedo perdonar pecados, puedo sanar y puedo hasta saber lo que pensáis. Y a veces nosotros pensamos de otra manera. Pensamos en ese Jesús, pues, sensible, como a veces dice el osito de peluche, ¿no? No, si es el Señor, es amoroso mucho más que cualquiera de nosotros, pero también es justo. También sabe lo que pensamos cuando acertamos en las cosas o cuando las hacemos de mala manera. Y ahí está diciendo: ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Lo hizo en público o no? Si yo sé lo que piensan de mí cualquiera de vosotros y lo digo en público, dice: ¿pero cómo sabe este hombre lo que yo pienso de él? Claro, él sabía perfectamente lo que pensaban. Conocía los pensamientos de los religiosos y les estaba enseñando así que era Dios mismo. No digo que lo entendieran, digo que lo estaba haciendo. Y tenía la autoridad para perdonar pecados, para sanar y conocer sus pensamientos. Pero claro, tú dices: pero los religiosos, ¿por qué decían que blasfemaba? Pues porque en Levítico, estoy dando de vueltas hoy a la Biblia, luego no diréis que me lo invento, ¿eh? Dice en Levítico, Levítico 24, y lo vamos a leer porque también es bueno saber por qué pensaban así ellos. Ya no me queda mucho, así que ya mismo termino. Levítico 24 dice en el 10, 24:10: en aquel tiempo el hijo de una mujer israelita, el cual era hijo de un egipcio, salió entre los hijos de Israel. Y el hijo de la israelita y un hombre de Israel riñeron en el campamento. Y el hijo de la mujer israelita blasfemó el nombre. El nombre era Jehová. Y maldijo. Entonces lo llevaron a Moisés. Y su madre se llamaba Selomit, hija de Dibri, de la tribu de Dan. Está explicando la historia de ese caso concreto. Y dice: y lo pusieron en la cárcel hasta que les fuese declarado por palabra de Jehová. Y Jehová habló a Moisés diciendo: saca al blasfemo fuera del campamento, y todos los que lo oyeron pongan sus manos sobre la cabeza de él y apedréelo toda la congregación. Ese era el castigo de los que blasfemaban. Entonces ellos entendieron que lo que estaba diciendo, poniéndose en el lugar de Dios, era blasfemia. Y dice: y el que blasfemare el nombre de Jehová ha de ser muerto. Toda la congregación lo apedreará, así el extranjero como el natural, si blasfemare el nombre, que muera. Y el 23 dice: y habló Moisés a los hijos de Israel, y eso sacaron del campamento a blasfemo y lo apedrearon. Y los hijos de Israel hicieron según Jehová había mandado a Moisés. No era un invento. Esto que hemos visto en Marcos no era un invento. Era algo que ellos pensaban: este hombre, que se cree que es Dios, está blasfemando, está diciendo algo que no es bueno. Es algo que se está poniendo en el lugar de Dios. ¿Por qué? Porque solo Dios puede perdonar. En el Salmo 103, versículo 12, dice: cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestra rebelión. Está refiriendo a Dios mismo. En Isaías, igual, Isaías 1:18. Es que no se estaban... Ellos conocían la Biblia, las Escrituras. Dice el 1:18: venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Está diciendo... Estoy intentando transmitiros que lo que ellos sabían de Dios no les cuadraba que un hombre como Jesús pudiera perdonar pecados. Pero
Jesús, como sabemos por Juan, otro texto en el que dice que conocía lo que había en el interior del hombre. Que a Jesús no tenía nadie que decirle algo nuevo porque él sabía lo que hay en el corazón de las personas. Y estas palabras las dijo delante de todos para que todos conocieran su poder, para que supieran que Jesús tenía la capacidad de saber lo que pensaban las personas. Y yo voy a terminar, que ya... Así que no nos equivoquemos. Dios sabe absolutamente todo de nosotros. Jesús era Dios mismo y hoy nada ha cambiado, hermano. Si somos cristianos es porque seguimos pensando así. Porque si no creyésemos que Jesús es Dios, todavía podemos decir que somos cristianos, pero nadie nos ha salvado. Porque si no crees que Jesús es Dios, no crees que Jesús fue a la cruz a morir por ti, que resucitó y que ascendió de nuevo con el Padre. Él sigue avisando de lo más profundo de nosotros, informado de lo más profundo de nosotros. Y a Él no le podemos engañar. En el versículo en el que pregunta, dice: ¿qué es más fácil? Porque decir unas palabras o las otras es fácil. Son palabras audibles que se dicen. Pero la cosa es el efecto que podría causar en la persona, ¿no? Y la prioridad, como decía, era perdonarle. Sanar era más importante para el paralítico. Sanarle era más importante hasta para los religiosos, para demostrar a los religiosos que esa persona había sido perdonada. Si tú dices a alguien, hijo, tus pecados te son perdonados, eso no se puede demostrar enseguida. Pero la consecuencia de haber sido perdonado es cuando le dice: levántate, toma tu lecho y anda. Y Jesús demostró todo. No se quedó diciendo, no, es que hago esto, esta parte, una estrategia. No, Jesús cumplió su palabra. Pero lo más fácil para Jesús no fue salvar, porque tuvo que dar su vida. Ahora nosotros lo entendemos así. Ese hombre no lo podía ver en ese momento, pero allí estaba, siendo perdonado por el mismísimo Hijo de Dios, delante de todos. Y demostró su identidad y su autoridad sobre el mal y sobre la enfermedad. Y esto se demuestra cuando dice: levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Y que entonces, ¿qué pasó? Dice: entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho salió delante de todos, de manera que todos se asombraron. Pero esperad en el detalle. Si esa persona estaba allí, podemos pensar que aquellos 4 hombres cargaron con esa persona kilómetros, pero yo creo que no. Yo creo que esa persona estaba en esa localidad sufriendo mucho tiempo, y cuando el Señor le dice: levántate, y lo hace inmediatamente, toma tu lecho y lo hace inmediatamente y vete a tu casa, está diciendo: ahora es el momento de demostrar que has sido sanado. Vuelves a tu casa y hablas a los demás de Jesús. Ahora es el momento de decir: es que vosotros me conocéis. Yo he estado ahí tirado en el suelo muchas veces y me habéis visto sufrir y me habéis visto impedido. Sin embargo, el Señor estaba diciendo: ahí está el que todos sabíais que estaba paralítico, ya puede demostrar a través que Dios ha actuado en él. Como cuarto punto, ya termino, es que Dios merece el gozo y la alegría de nuestra parte. Nuestra vida cambia cuando vemos sus maravillas. Nosotros pasamos malas rachas. ¿Vosotros pasáis alguna vez malas rachas? ¿Sí, no? ¿Alguna vez? Bueno, no sé, igual no. Pero en esa mala racha, en ese dolor profundo, que yo también tengo amigos que están pasándolo mal.
Que yo esta semana he hablado con personas que no les ha mejorado, el cáncer sigue afectándole y están ahí intentando seguir adelante. Pero tú sabes que el perdón del Señor y la alegría de la salvación les hace seguir adelante. Y esto es algo que nosotros podemos aprender. Esta persona volvió a una vida que no solamente volvió siendo sanado, sino siendo perdonado. Y el gozo fue lo mejor que tenía. Y nosotros podemos vivir hoy con gozo. En medio de nuestros problemas sabemos quién nos escucha. Y sabemos quién está a nuestro lado todo el tiempo. Por eso al final dice: de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios, diciendo: nunca hemos visto tal cosa. Dice en el mismo mensaje paralelo, dice: al instante levantándose en presencia de ellos y tomando el lecho en que estaba acostado, esto en capítulo 5 de Lucas, dice, se fue a su casa glorificando a Dios. Ese hombre, como su vida fue transformada, glorificó al Señor. Y dice, y todos, sobrecogidos de asombro, en el versículo 26, glorificaban a Dios y llenos de temor decían: hoy hemos visto maravilla. Y este es el Señor, este es el Jesús del que nosotros nos podemos fiar. El Jesús que dice: hijo, tus pecados son perdonados. Y a nosotros nos lo ha dicho. Y en lo más profundo de vuestro corazón lo sabéis, porque os habéis rendido, porque os habéis arrepentido de vuestros pecados y habéis confiado en Él como Salvador. Pero nuestra tarea es esto, enseñárselo a los demás. Decirle a nuestros amigos y familiares: yo quiero llevarte a Jesús. Que nos van a escuchar más a veces, más o menos. Sí, es verdad, a veces no te escuchan. Pero esta es la misión de la Iglesia. La misión de llevarles a otros a Jesús. La misión de mostrarle que en Jesús hay perdón. De mostrarles que Jesús es Dios. Que no es una persona de la que nos acordamos en Semana Santa y en Navidad. Y hermanos, os animo a que estemos todos alegres. El Señor nos ha perdonado. El Señor nos ha salvado. Y por eso estamos aquí. Porque Él nos lo ha mostrado. Así que, Señor, gracias por esa persona de Jesús. Gracias por esa cruz, Señor, que solamente podemos confiar en que cargando con nuestros pecados en esa cruz, cada uno fuimos perdonados, Señor. Confiando en que Jesús fue el que cargó con todos nuestros pecados, Señor, y ya no hay un decreto contra nosotros, Señor, como leíamos el otro día. No hay decreto, porque tú lo has clavado en aquella cruz. Gracias, Señor, por tu perdón. Gracias porque ahora nos muestras un nuevo camino, Señor. Perdonados, Señor, podemos perdonar a otros, Señor, y eso también es algo que necesitamos, Señor. Ayúdanos a ser buenos comunicadores de tu palabra, Señor. A animar a otros, Señor, a que se acerquen a ti, Señor. Y a hacer como estas personas que amaban a este paralítico y lo llevaron donde tú estabas, Señor. Te pido de verdad que nos perdones también, Señor, por las veces que somos egoístas, por las veces que somos personas que no piensan en la perdición de otras personas, que pensamos a menudo más en nuestra propia salvación que en la condenación de otros, Señor. Y, Señor, te pedimos que nos ayudes, que nos aumentes la fe, Señor. Como Jesús vio la fe de estas personas, Señor, que veas nuestra fe y que nos ayudes a seguir adelante, Señor. Que tú aumentes esa necesidad, Señor, que tenemos de ti y que nos ayudes a estar preparados también, a tomar mejores decisiones, Señor, en nuestra vida. Gracias por tu paciencia y tu compasión, Señor, y todo lo dejo en tus manos y te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Amén.